¿Qué tal? Muy buenas con todos. Hoy día nos toca ver el tema de transformaciones geométricas de imágenes, ¿correcto? Yo soy su docente, el ingeniero François Oblitas Aristondo, y vamos a comenzar. El objetivo de la sesión de hoy es que podamos aprender cómo es que se puede escalar una imagen. Aprenderemos cómo trasladar también una imagen, aprenderemos a rotar una imagen y vamos a utilizar una transformación afín de una imagen. Cuando me refiero a escalar a una imagen es cambiarle el tamaño, vamos a modificarles el tamaño. Escalar, correcto. El escalado simplemente es redimensionar la imagen. En OpenCV, con la función cv2ulsize, podemos utilizarla para este propósito. El tamaño de la imagen se puede especificar o bien lo haces manualmente o se puede especificar por un factor de escala, correcto. Para eso yo tengo acá una imagen y esta imagen de aquí yo la he redimensionado. Ustedes dirán, no se nota mucho la diferencia aquí, correcto, no se nota, pero quiero que ustedes vean aquí esta imagen la principal es de 406 píxeles, o sea, de alto, y 600 píxeles de largo, correcto. Y la nueva imagen se le definió de 203 píxeles de alto y de 300 píxeles de largo. Si ustedes pueden notar ahí, estamos a la mitad, es la mitad de la imagen. Claro que aquí no se puede notar, ¿no? Entonces para eso vamos a utilizar nuestras librerías de siempre, que es el import cv2, el import numping as np, y para eso vamos a cargar primero nuestra imagen. Ya sabes que el import cv2 hasta el cansancio lo decimos siempre, que es la librería de OpenCV, y el import numping as np es para poder trabajar con matrices, ¿no? En este caso no lo he utilizado, pero sí ya hacemos una cuestión de costumbre, ¿no? Una cuestión de costumbre. Entonces, primer paso, lo que vamos a hacer es cargar nuestra imagen. Para esto, yo previamente he creado una carpeta en donde tengo una imagen que se llama árbol y su extensión es JPG. Entonces, para hacer el llamado de la imagen, utilizamos el comando cv2 invert. Lo que hacemos, hemos llamado a esa imagen que está dentro de nuestra carpeta a nuestro Python. Entonces, lo siguiente es saber cuáles son las dimensiones de esa imagen. Entonces, nosotros utilizamos el comando img.shape corchetes 2.2. Es para saber las dimensiones de la imagen, cuáles son sus filas y columnas. Pero se ocurre un detalle. Acá te lo arroja al revés. Acá te lo deja. Bueno, estas son las filas y aquí son las columnas. Y más adelante vas a ver que se trabaja al revés. Bueno. Es más, aquí cuando lo imprimo al revés. Lo imprimo al revés. Sí, es un pequeño defecto que tiene el Python. Es más, el imagen, bueno, ya saben que es por la imagen que tenemos, shake es para saber las dimensiones de la imagen, pero eso es, y se coloca de esta manera, corchete 2.2, porque son dos los datos que queremos saber. Es más, si lo estás trabajando con un Python versión número 2, o sea que te digo del 2.7 por ejemplo, no es necesario que le pongas el corchete 2.2, simplemente así como está, core. Pero si estás trabajando con la versión 3, tienes que ponerle sus corchetes, 2 puntos y 2, ¿correcto? Tú preguntas, profesor, ¿cuál es mejor trabajar, en la versión 2 o la versión 3? Yo recomiendo la versión número 3, pero es mi punto de vista. Otros te dirán que no, que trabajamos en la versión 2. Yo prefiero trabajar en la versión 3 porque es la versión más actual. Tengan en cuenta que la versión 2 ya no se actualiza mucho, ¿correcto? Y si por ejemplo tú tienes un sistema que está en la versión 2 y quieres hacer la migración al sistema a la versión número 3, que es un proceso de homologación, se te va a hacer muy complicado porque en algunas líneas sí coinciden, pero en otras cambian la programación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Muchos que hacemos, escribir el programa desde cero. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces, vamos a definir la imagen. Para eso utilizamos el comando cv2ulsize, donde me piden de entrada la imagen, donde me preguntan cuál es el método. Ninguno, no voy a utilizar ningún método. Y me preguntan cuál es nuestro factor. Nuestro factor va a ser por 0.5 en el eje X, que ya sabes que son lo que son las columnas, y estas son las filas, ¿no?
por 0.5, 0.5. Por eso que es que la imagen se parte a la mitad. El tipo de interpolación que vamos a utilizar es el CW intercubic, ¿correcto? Entonces ya con eso tú puedes ver, puedes saber, primero con esto vas a ver lo que son las filas y columnas que tiene la imagen original. Acá la hemos redefinido y hemos vuelto a calcular las filas y columnas, pero esta vez ya no es de la imagen, sino es del resultado, que es mi variable, no, resultado, ¿correcto? Y esto es lo que nos ha salido, y yo los estoy mostrando. Por eso el primer dato pertenece a la imagen original y el segundo pertenece a la nueva imagen. Otra forma de la cual tú puedes hacerlo, otra cosa de la manera que tú puedes hacerlo es, y muy parecido, por ejemplo, utilizamos el import cb2, el import numpy, cargamos nuestra imagen, vemos las filas y columnas, las mostramos en el resize. Esta vez ya no donde dice ninguno, ya no lo ponemos, simplemente ponemos un factor en el caso de las filas y columnas, y nótese como dije en el comentario, acá te sale filas y columnas y acá se trabaja al revés, columnas y filas. Sí, es un pequeño detalle que tiene el Python, es propio del Python. Igual seguimos trabajando con el método de interpolación, que es el método del intercubic. Volvemos a calcular las dimensiones y mostramos el resultado. Esta es la imagen original, te dice 406 por 600, que es la misma que tenemos aquí, y ahora te dice que sus nuevas dimensiones son 812 por 1200, ¿no? Que simplemente es una multiplicación por 2. Ahora tú dirás, profesor, ¿qué diferencia hay entre este método con el método de acá? Es el siguiente, que el método de aquí, el método para escalar la imagen aquí sin ponerle el método y utilizando un factor de multiplicación, no te permite colocar números decimales, tienen que ser números enteros, a diferencia de aquí, que aquí sí colocábamos números decimales. Mira, yo puse 0.5, 0.5 y acá yo he puesto 2. Si no creen, acá hay un ejemplo en donde yo puse es el mismo, donde yo le puse un factor de 0.3 y me dicen no, porque no acepta flotantes, no acepta datos de tipo flotantes, ¿no? El argumento de esta función de aquí, no acepta números flotantes, entonces tiene que trabajar con números enteros. Ahora, hablamos de aplicaciones. Profesor, ¿en dónde se puede aplicar esto? Ya. Esto de aquí se aplica básicamente en lo que es una CNN. ¿Qué es una CNN? Es una neurona que se encarga de reconocer objetos. Profe, pero ¿para qué le sirve redimensionar? Actualmente se está trabajando en una neurona basada en la teoría de inteligencia artificial. Estamos viendo la posibilidad también de poder aplicarlo aquí en nuestro curso, pero sería muchísimo más adelante porque recién estamos empezando con los temas base, que hace lo siguiente, ¿no? Que a través de una imagen de rayos X se le entrena a esta neurona más o menos con 500 imágenes, es una base de datos de 500 imágenes, 250 son imágenes de rayos X de los pulmones de pacientes que tienen COVID, y 250 imágenes pertenecen a pacientes que carecen no tienen COVID, simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si ingresa una nueva imagen, esta neurona, que es una CNN, lo que hace es ir haciendo la imagen más pequeña para poder obtener un solo dato de la imagen. ¿Por qué? Porque trabajar en una imagen demora. Imagínate trabajar con 500 imágenes a la vez. No, es demasiado, va a demorar demasiado la neurona. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va extrayendo la información más relevante de la imagen. Entonces se lo va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no sé, esta neurona trabaja con una imagen de entrada de 406 por 600. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, ingreso una imagen que tiene el doble del tamaño? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que redimensionarla. Todas las imágenes que entran tienen que tener este tamaño. Porque es un requisito que te pide la CNN. Es un requisito que pide, ¿no? Entonces, si tú vas a trabajar lo que es reconocimiento de objetos, todas las imágenes, inclusive con las que vas a entrenar
y las imágenes que van a ingresar tienen que tener el mismo tamaño. Entonces, muy importante es esta herramienta que es escalar. Es muy importante. Seguimos con el siguiente. Ahora vamos a hacer una traslación. Para hacer una traslación, lo único que tenemos que conocer es la matriz de traslación. ¿Qué es lo que nos pide? Nos dice 1, 0, 0, 1 y esta es la nueva posición a donde tú lo vas a trasladar. Nada más. Esta es la posición en el eje X y esta es la posición en el eje Y. Aquí yo he trasladado en el eje X 100 píxeles y en el eje Y 50 píxeles. No olvidar que en clases anteriores ya hemos explicado que el eje de referencia para el Python se encuentra aquí, en la esquina superior izquierda. Entonces, esta es la matriz de traslación. Es lo único que ustedes tienen que conocer. Está conformada por 1, 0, 0, 1 y las nuevas posiciones que tú deseas, ¿no? Bueno, esto es el eje X y este es el eje Y, simplemente. Entonces ahora trabajamos con nuestras librerías del import cb2 y el import numpy, y aquí volvemos a cargar nuestra imagen. Ya sabes que esta imagen la teníamos guardada en nuestra carpeta. Definimos nuestras filas y columnas con el comando shape y vamos a definir una matriz, y esta matriz se define aquí. Si estamos utilizando el import numpy, la definimos como np float32 y donde su matriz de entrada es 1, 0 y la nueva posición en el eje X, que yo les dije que era 100. Hemos avanzado 100, 0, 0, 1, 1 y la nueva posición en el eje Y, 50. Así es como se transforma, así como se trabaja y se construye esta matriz. Ahora, esta matriz hay que meterla dentro de esta imagen. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con el comando word_affin. Para eso vamos a crear una variable que se llama res y vamos a utilizar el comando cb2 word_affin, en donde vamos a tener una imagen de entrada que es el img, una matriz m, que es esta de aquí, que es la matriz de traslación, que ya lo hemos visto. Definimos nuestras columnas y filas, ¿correcto? Pero mira, muy importante, es un sentido muy lógico, porque primero definimos nuestra matriz. Ya. En ese sentido hemos creado nuestra matriz. 1, 0, la posición en el X. 0, 1, nuestra posición en el eje Y, tal cual como dice la teoría. Y ahora, esta matriz hay que ingresarla dentro de la imagen. ¿Y cómo lo hacemos? Con el comando cb2 word_affin, ¿no? Imagen, que es la que necesitamos, m, que es la matriz, y el número de las columnas y las filas. Y luego lo que hacemos es visualizar la imagen. Y miren el resultado. Se ocurrió un desplazamiento. Ahora usted mira, profesor, ¿y esto para qué me puede servir a mí? Ya, mira, esto te puede servir muy fácil para lo siguiente. Supongamos que tienes acá una imagen y acá hay un ruido que aparece y ese ruido no lo quieres eliminarlo. Tú todavía no conoces, hasta el momento no te enseñaba formas de eliminar ruido. Entonces lo que tú puedes hacer es desplazar tu imagen un poco y este ruido desaparece. Es una forma. Entonces supongamos que aquí había una pelota y yo no quiero que esté esa pelota ahí. Ok, yo quiero solo la imagen del árbol. Entonces, ¿qué hice? Lo desplacé un poco y desapareció la pelota. Pero ¿y por qué se llena con fondo negro? Es parte del comando, y es parte de lo que es la teoría, ¿no? Entonces, este comando, que es una traslación, te permite lo que es eliminar ruido. Es una herramienta. Es una de las tantas aplicaciones que tiene. Es otra de las aplicaciones tantas que tiene. Supongamos que tú tienes un objeto, pero ese objeto tú sabes que está chueco, la cámara está chueca, entonces no te está dando, tú estás viendo la posición de un objeto, y esa es la posición de un objeto, y tú sabes que la cámara no te está dando una buena posición porque está chueca la cámara. Entonces lo que tú puedes hacer o bien es una traslación o lo que puedes hacer es una rotación. En ese sentido yo te recomiendo una rotación, ¿correcto? Entonces, jóvenes, eso es todo por este primer video. Nos vemos en el segundo. No olviden dar like y suscribirse, por favor. Estamos creciendo gracias a ustedes.